Bueno, señor magistrado, como lo acaba de registrar el secretario de esta audiencia en relación con el material probatorio y con las pruebas que hemos solicitado, adicional a la certificación de la condición de víctimas del señor Jorge Tobar Vélez, pues no tenemos claridad, tenemos información precisa sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que ocurrieron y los intervinientes, además, en el que ocurrieron los hechos victimizantes que alega el señor Jorge Tobar Vélez para aspirar a una de las curules en la circunscripción número 12, curules que están destinadas a la representación política y territorial de las víctimas. Así que, digamos, me parece que ese es un hecho relevante, porque esas circunstancias precisamente son las que eventualmente podrían justificar o no eh, la posibilidad de que el señor Tobar Pérez pueda aspirar o quiera aspirar a representar las víctimas en esta circunscripción territorial. Quiero, digamos, insistir en ello porque me parece que es un elemento muy importante, señor magistrado. En segundo lugar, vale la pena recordar que la Corte Constitucional, en la sentencia SU 150 del 2021, señala que las circunscripciones territoriales especiales de paz, por sus siglas conocidas como CITREP, se previeron, óigase bien, como un mecanismo corrector y reparador. En términos de igualdad material, buscan dar respuesta a los problemas de representación fallida que han tenido las víctimas en territorios azotados por grupos al margen de la ley, por lo que las circunscripciones son el escenario para que las víctimas que no han tenido libremente ni voz ni voto puedan asegurar una efectiva participación en los asuntos públicos. Vale la pena recordar, me parece que es un argumento muy importante para traer a colación que en el acuerdo de paz del que se derivan estas circunscripciones territoriales de paz, se considera como víctima no solo al individuo o a la comunidad afectada por hechos victimizantes, sino también a los territorios que fueron escenarios de violencia o que fueron escenarios de actuación de grupos o de organizaciones armadas. Porque además esos territorios en donde están agrupados precisamente los municipios de las 16 circunscripciones territoriales de paz, tienen un histórico problema de subrepresentación política en el Congreso y en particular en la Cámara de Representantes. Nosotros alegamos que Tobar Vélez no cumple con los requisitos y con el espíritu de las circunscripciones territoriales de paz, o no cumple con los requisitos para ser candidato, repito, porque su candidatura controvierte el espíritu de estas circunscripciones, toda vez que hay, por supuesto, un impedimento ético, moral y fáctico para que el señor Tobar pueda representar a las víctimas, las comunidades y los territorios que fueron azotados por el bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, en cabeza de su propio padre, el señor Jorge 40. La representación que podría quedar en manos del señor Tobar desnaturaliza el carácter reparador que tienen las circunscripciones territoriales especiales de paz y más bien, por el contrario, se constituyen en una afrenta a las víctimas. Hablando de víctimas, las comunidades, los individuos y los territorios, quitándole esa representación a genuinas víctimas del conflicto armado. Hay que recordar que fue el propio Jorge 40 el creador de la parapolítica en este territorio del Caribe colombiano. Y las estructuras que se crearon en el marco de esos acuerdos entre los paramilitares y estructuras políticas
o actores políticos en el territorio, muchas de esas estructuras hacen presencia en el actual debate electoral y no es extraño que estén conectados con la candidatura del doctor Tobar Vélez, lo que quiere decir que hay una revictimización en el solo hecho de esa candidatura. Pero además, la propia unidad de transición de la Fiscalía General de la Nación viene documentando la existencia de estructuras empresariales, producto de operaciones de testaferrato, de bienes obtenidos ilegalmente por las organizaciones paramilitares que están relacionadas también con el patrimonio familiar del señor Tobar Vélez. Luego, entonces, no es descartable una relación entre esos bienes y esas estructuras empresariales con la dinámica propia de la campaña electoral del doctor Tobar Vélez. Además de eso, hay que decir que el señor Jorge 40, padre de Tobar Vélez, fue excluido en el 2015 del Tribunal de Justicia y Paz, o Ley 9, creado mediante la Ley 975 del 2005. Óigase bien, por incumplir el aporte a la verdad, la reparación a las víctimas y la asistencia a las diligencias establecidas en las normas. Hay declaraciones del señor Tobar Vélez reivindicando como de carácter político las actuaciones de su padre, y prácticamente hay un silencio sobre esa circunstancia de falta de aportación a la verdad por parte de su señor padre. Por supuesto que eso es un hecho explicable, pero lo inhabilita política, moral y éticamente para representar a las víctimas y quitarle la representación a las verdaderas víctimas en esta circunscripción. Pero además, hay un clarísimo conflicto de intereses entre el señor Tobar Vélez y la representación política que él pretende hacer de las víctimas. Hay que reconocer, por ejemplo, o hay que recordar que incluso el edificio en donde funciona la unidad de víctimas en Valledupar es de propiedad de la familia de Tobar Vélez, y además de eso, pues hay mediados, contratos, relaciones contractuales entre el Ministerio del Interior y su familia en relación con la atención de las víctimas en el departamento del Cesar. Ese hecho ya es un hecho reprochable que ha merecido la indignación por parte de la población de víctimas en el departamento del Cesar, que tienen que acudir al edificio de su victimario para que sean atendidos por el Estado. Pero adicionalmente, el señor Tobar Vélez va a quedar imposibilitado, inhabilitado para intervenir en el Congreso de la República si llegase a ser elegido cada vez que deba debatirse o deban tomarse decisiones legislativas sobre asuntos relacionados con los territorios y con las víctimas o con los ciudadanos y comunidades que fueron víctimas de su propio padre. Así que esas circunstancias, más allá del hecho nominal de que esté en el registro de víctimas, repito, sin que aún conozcamos las circunstancias que rodearon esa condición, justifican plenamente esta solicitud de revocatoria que hemos hecho. Las curules de las víctimas se crearon para que las víctimas y sus territorios se representaran políticamente. Incluso el espíritu de la norma prohíbe que partidos políticos puedan intervenir en esta elección precisamente para garantizar un genuino ejercicio de representación política de las víctimas, incluyendo los territorios considerados como víctimas. De tal suerte que esta candidatura es una candidatura que se cae por su propio peso, y nosotros esperaríamos en la protección de los derechos de las víctimas y en la digamos, en la actuación para impedir que se revictimicen, que esta candidatura sea revocada por el Consejo Nacional Electoral. El doctor Tobar Vélez puede hacer actos de reconciliación, los que él quiera son bienvenidos,
y puede muchas gozar gracias, doctor Sandino. Le voy a dar un minutico más para el que redondee la idea y cierre, por favor. Ya lleva los 10 minutos. Sí, magistrado. Decía que el doctor Tobar Pérez tiene el derecho a participar en la contienda electoral, pero pudo haberlo hecho en la circunscripción ordinaria y no queriendo usurpar la representación de las víctimas de su propio padre, cuyas estructuras empresariales y políticas aún siguen actuando en el territorio del Cesar, La Guajira y el Magdalena. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, doctor Sandino. Ahora